Bueno, chicos, es muy difícil, les digo, porque quizás la gente nueva que entró, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fabián Pícola, compañero de ruta de Guillermo, que siempre andamos dando cursos por ahí. Les pido que deshabiliten los micrófonos. Es muy difícil porque se interrumpe y quizás es una frase importante. Los micrófonos, los pido. Las cámaras, no importa, digamos. Me da gracia una cosa que decía Guillermo recién cuando hablaba de la protección del pelo, pero bueno, digamos, bueno, suerte que tiene el micrófono apagado. No digan, Eso me está sumando a burla. ¿Y qué quiere que le haga? Me tengo que cuidar. Él se hace Hay muchas caritas ahí que conozco y que hace 2 años que no lo ven a Fabiano 3. Yo le diría que él se agache así como me agacho yo y que muestre. Ya está igual que yo, pero él se hace que el peludo y todo lo demás. estoy perfecto, chicos. Bueno, eh, el problema de hablar después de Guillermo, acá el problema es que lamentablemente me quedo sin tema a veces, pero bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Respecto a lo que decía Guillermo recién, de todo lo que habla de la ventilación mecánica, o sea, la charla no era para hablar de ventilación mecánica. Los conceptos son generales y sabemos que cuando nos introducimos en pediatría hay algunas modificaciones. Si bien nosotros en pediatría, en lo que habla en ventilación mecánica, no hay mayores cambios porque nosotros no tenemos pacientes con COVID que hayan fallecido y demás. La verdad es que tenemos muy poca experiencia, pero sí nos ha pasado que han entrado pacientes con COVID con patología crónica. Entonces me quería detener ahí un poquito. Lo que es ventilación mecánica lo vamos a hablar al final si quieren, o Guillermo ya dio un gran pantallazo que eso me pareció súper interesante. Después hay que tener en cuenta, como decía Guillermo, lo que no está recomendado y lo que está contraindicado, que son dos diferencias. Hay una gran diferencia en eso, donde uno dice que no está recomendado. Digo esto porque en pediatría nos encontramos con muchas situaciones en las cuales no están recomendadas. Por ejemplo, BNI, por ejemplo, alto flujo, por ejemplo, sistema de humidificación activo, por ejemplo, cosas más. Entonces, es fundamental tener en cuenta que aún no esté recomendado, hay muchas situaciones en pediatría que nosotros las llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque aparte de las recomendaciones en general que se da, se habla de que uno debe utilizar lo que más conoce. ¿Y qué pasa en pediatría? Nosotros conocemos muy bien el alto flujo, conocemos muy bien la ventilación no invasiva. Entonces de eso me voy a detener un poquito, para contarles cómo ha sido el manejo en nuestro hospital. Entonces, les quería mostrar una diapositiva para que ustedes interactúen con respecto a la definición en la compra de los elementos. Yo este es un estudio que hice respecto al costo hace 2 años, es un estudio que hice respecto al costo del sistema cerrado y el sistema abierto. Si bien hay lugares donde el sistema abierto se estuvo usando y ahora se dice que se debe usar el sistema cerrado, tienen que hacerle entender a la gente que el costo de los materiales y el costo de la infección de la gente, hoy en día más que todo, esto fue hecho cuando no teníamos COVID. Y esto fue hecho pautado en 7 días, para que ustedes vean que es más o menos lo que puede durar un sistema cerrado de aspiración. Entonces, el costo que a mí me dio, sumando 7 días de un paciente ventilado con sistema cerrado, con respecto a 7 días de un paciente aspirado con sistema abierto, me dio un costo a más o menos de 5.800 y pico, 5.900 pesos. Y con el sistema cerrado me daba un costo aproximado semanal de 1.000 pesos. ¿Está? Entonces, esto es importante que tengan en cuenta. Si bien ahora nosotros lo tenemos que hacer con todo el sistema de bata y demás, pero siempre fue más barato el sistema cerrado. Gracias a Dios, nuestro hospital lo pudimos implementar 1 año antes de que viniera el COVID. Entonces pudimos y tuvimos la oportunidad de hoy, ya cuando nos el paciente con COVID o sospechoso de COVID, tenemos la posibilidad de usar sistema cerrado. Esto es para que ustedes tengan en cuenta.
y se interioricen respecto a los costos para que le hagan entender a la gente que está a cargo de la compra de los materiales que es fundamental. Hoy en día no se puede usar otro sistema cerrado, otro sistema de aspiración más que el sistema cerrado. Definición de casos sospechosos, bueno, ya lo dijo Guillermo, se suman otro montón de sintomatologías todos los días, pero hace un tiempo hablábamos de definición del caso en pediatría, toda persona que presente 2 o más síntomas de los siguientes: fiebre más de 35, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto y del olfato, cefalea, diarrea y vómitos. ¿Qué pasa? En pediatría nosotros no tenemos la posibilidad de preguntarle cómo se siente, entonces por ahí la clínica es fundamental, y los padres. Se supone que en pediatría los pacientes que están contaminados con COVID, son los padres los que lo han llevado. O sea que si nosotros tenemos la posibilidad de hacer un buen screening, una buena evaluación de la familia, sabemos que este paciente ha sido infectado por los padres, es lógico. Entonces, si los padres están infectados, seguramente más suma alguno de estos síntomas, estamos hablando de prácticamente que es un paciente con COVID positivo. Estas son otras de las definiciones que hablan, que todos hablan de lo mismo, pero fíjense que ahora erupción conjuntivitis bilateral, purulenta, disfunción miocárdica, vulvitis, anomalías coronarias, evidencia de coagulopatía, cuadro gastrointestinal grave, o sea, ya se empiezan a sumar otro montón de factores que antes no estaban en pediatría. Entonces, ¿qué es lo que pasa en pediatría? Que a nosotros nos puede entrar es un caso positivo a través de un paciente crónico, y ese es el gran problema que tenemos. Si bien en los casos, nosotros hace poco tuvimos un caso de un paciente que fallece con COVID positivo, pero ese paciente fallece por una falla multiorgánica. Ese paciente en realidad muere con COVID, que es diferente a morir por COVID. En pediatría, este paciente estaba muy deteriorado, y cuando hicimos el análisis de la gente que lo rodeó y demás, nosotros tenemos algunos casos positivos en el hospital nuestro, del infantil, pero los casos que se dieron en el hospital de profesionales con diagnóstico positivo de COVID han sido externos, o sea, lo han traído desde afuera. No fue con contaminación por este paciente. Así que la verdad que es un poco raro, y la verdad es que se ve que hemos actuado bien en la manipulación de nuestros sistemas de protección personal. Obviamente los sistemas cerrados, obviamente después de este caso, nosotros nos encuentra en un momento donde nosotros en pediatría estábamos como relajándonos y pensando que no éramos un hospital libre de COVID, pero a partir de ahora lo que hacemos es que todos los pacientes son sospechosos, como decía Guillermo, hoy en día todos los pacientes son sospechosos, entonces lo vamos a atender a todos con el equipo de protección personal número 3, con todo lo que recién habló Guillermo, entramos a ver a todos los pacientes de estas características igual. Pero recién Guillermo lo repitió varias veces, diciendo de que la nebulización no estaba indicada o no estaba recomendada, no está contraindicada, no es que no esté indicada, digamos. Hay pacientes, por ejemplo, como el paciente con fibrosis quística, que es un paciente que necesita sí o sí ser nebulizado. Este tipo de pacientes hay que buscar alguna alternativa para poder que reciba su nebulización. Entonces, hay dispositivos que nos disminuyen la posibilidad de aerosolización. Por supuesto, acá ven ustedes un sistema de nebulización para un paciente con fibrosis quística, con una ampolla PARI, una válvula, que estos tienen válvulas unidireccionales, entra por acá y cuando sale, exhala a través de un filtro. Esta puede ser una de las alternativas, y aparte de eso, poner una pinza nasal para evitar que el paciente aerosolice. Si bien nosotros no tuvimos pacientes con fibrosis quística y COVID, pero entraron sospechosos. Al entrar sospechosos, nosotros tenemos que sí o sí trabajarlos como si así lo fueran. Por eso es que es importante tener en cuenta algunos detalles. Estos pacientes también pueden estar apoyados con ventilación no invasiva, entonces hay que hacer algunos cambios ahí. Ya les voy a decir cuáles.
Estos pacientes, por ejemplo, si tuviesen que hacer un análisis de esputo para buscar no COVID, sino otro tipo, el ideal es que este tipo de pacientes, si puede hacer el esputo solo, lo haga, lo deje y después pasaremos a recogerlo. ¿Está? Yo sé que es difícil ahora en invierno, pero nos ha tocado, después de nebulizar a este paciente, pedirle a la familia que abra las ventanas y ventile. Según nos dicen muchos colegas, que es fundamental la ventilación, ya que muchos de nuestros hospitales no cuentan con un sistema de aspiración negativa en las habitaciones, que sería ideal, ¿verdad? Entonces, si no tenemos estos sistemas de presión negativa para poder evitar la contaminación ambiental, debemos ventilar la habitación y utilizar todos estos detalles. A veces, en los detalles está la diferencia, digamos. Nosotros, en las primeras veces que nos entraron este tipo de pacientes, veíamos que los pacientes entraban y se los nebulizaba en el lugar, en una habitación cerrada, por ejemplo, en un aislamiento, digamos, y que generalmente se los pone ahí, pero se nebulizaba sin tener en cuenta estos filtros, sin tener en cuenta la ventilación. Entonces nos permitió a nosotros este último tiempo tener la posibilidad de entrenarlos y educar a todo el personal respecto a los pacientes crónicos. Estos pacientes que van a llegar y que se tienen que nebulizar y que usan un sistema de apoyo ventilatorio como por ejemplo BNI. Y al ser sospechosos es lo mismo que si tuvieran COVID positivo. Por ello es lo que le decía recién, tenemos que ventilar la habitación si no tenemos presión negativa y a veces poner y hablar con los padres, que son personas que generalmente ya saben que estos pacientes se nebulizan solos o con algún tipo de asistencia, y tratar de evitar circular nosotros en ese momento. Solo deberíamos estar en el momento donde tenemos que actuar y tratar de minimizar las visitas y la cantidad de rotación de personal en el mismo. A veces nosotros ponemos un cartel en el lugar donde se pone paciente fibrosis quística, se está nebulizando. Eso nos permite a nosotros saber que previo a eso la enfermera tendrá que tomar los recaudos para poderle tomar la temperatura, la tensión arterial y demás, pero una vez que el paciente se empieza a nebulizar, no debemos entrar a la habitación por lo menos por 1 hora. En realidad, respecto a eso, hay varios que hablan que la habitación se debería ventilar cada 2 horas, otros hablan que se debería ventilar cada hora. Obviamente, si tuviéramos un sistema de presión negativa de la habitación, esto cambiaría, pero esto sabemos que no está en los lugares de trabajo. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de pacientes, que son los pacientes crónicos, cómo los debemos manejar, porque en estos pacientes es donde se nos puede meter el bicho en nuestra institución. Bueno, lo demás, respecto a lo que hicimos grandes reuniones, respecto a si debíamos usar este tipo de asistencias en pediatría, el alto flujo sí, el alto flujo no. ¿Qué pasó? En muchos lugares se usó el alto flujo, en muchos lugares se usó BNI, porque no tenían otra cosa para ventilar. Esto fue en España muchas veces, donde la verdad es que no hubo otra posibilidad que ventilar a los pacientes con lo que había. Y de ahí no tomando en cuenta algunas cosas, imagínense que esto fue tomando a consideración en el momento, y hoy nosotros contamos con la experiencia de lo que pasó en Europa. Pero en nuestra institución se decidió que nosotros, en caso de pacientes sospechosos, lo mismo íbamos a usar alto flujo, lo mismo íbamos a usar BNI, por supuesto tomando algunas precauciones. En el caso de la oxigenación de alto flujo, el ideal es poner a un paciente en alto flujo, programar. Nosotros debemos estar vestidos con la implementación del equipo de protección personal número 3, o sea, con todo N95, barbijo, N95, digamos, la escafandra, los lentes, hay algunos que se ponen lentes más escafandra, las batas hidrorrepelentes, botas y demás, como si fuera un paciente realmente con COVID. Posterior a eso, una vez que le colocamos el dispositivo, se debe prender una vez que ya está colocada, como ven acá a la izquierda, una vez que ya está colocado el nylon o alguna protección. Todo esto se fue haciendo en base a la experiencia y no se sabía muy bien si esto estaba bien o esto estaba mal. Pero después les voy a mostrar
una pequeña diapositiva que muestra la aerosolización que produce el alto flujo. Posterior a la colocación del alto flujo, se recomienda poner un barbijo. Obviamente, en niños menores de 2 años, este barbijo se sube, le tapa los ojos, y se arma el gran desastre, empiezan a los manotones limpios, y los pacientes terminan desconectados y demás. Pero, por eso es que se toma en cuenta algún estudio respecto a la cantidad de aerosolización que provoca el alto flujo. Fíjense, yo les mostraba acá, para que ustedes tengan en cuenta. Nosotros en pediatría, acá tenemos prematuros y neonatos, para que ustedes vean los litros, el flujo que se utiliza. En prematuros se usa 8 litros, en neonatos se utiliza 8 litros. En infantes, 20 litros, y en pediátricos, 25 litros. Para que ustedes tengan una idea, el alto flujo en adultos pueden usar hasta flujos de hasta 60-70 litros por minuto. Evidentemente, quiere decir que si nosotros usamos un alto flujo en adultos, va a producir mucho más aerosolización que en pediatría, ¿verdad? O sea, nosotros usamos este tipo de flujos en pediatría. ¿Estamos? Los diferentes dispositivos, ustedes acá ven la temperatura, el flujo que se usa, acá dice 18 para que ustedes vean los diferentes tipos de alto flujo que nosotros tenemos, que en bronquiolitis, gracias a Dios, este año no tuvimos mucha cantidad de bronquiolitis debido a que no hubo guarderías, los pacientes se quedaron en la casa, entonces nosotros en pediatría, gracias a Dios, tuvimos bastante menos trabajo, en muy pocos casos de bronquiolitis, gracias a Dios, entonces no tuvimos que usar, pero créanme que el alto flujo en pediatría es quizás lo que cambió realmente la situación en pediatría, porque nosotros de una máscara con reservorios... en el chat que no sé. Y en este caso, gracias a Dios, gracias al alto flujo, nosotros tenemos una posibilidad, un escalón donde podemos asistir al paciente, que después, si quieren, podemos hablar de cómo funciona esto. Pero esto es lo que les quería mostrar. Respecto a la dispersión que se genera, esto para que ustedes vean, en adultos se genera en oxigenación de alto flujo, al generar 60 litros se genera una dispersión más o menos de 17 centímetros. Pero en pediatría, les dije nosotros que manejamos flujos de hasta 25 litros máximo, más o menos. Y fíjense la dispersión, solamente de 13 centímetros. Y si usamos de 10 litros es de 6,5 centímetros. Para que ustedes vean la dispersión. Entonces se habló mucho y se dijo, y lo primero que hicimos nosotros en pediatría es tratar de tomar lo que se hacía en adulto y transpolarlo a pediatría. Y la verdad que no es así, hay que empezar a estudiar y ver qué es lo importante, qué es lo que hace falta en los pacientes pediátricos. Y si el paciente pediátrico le hace falta una cánula de alto flujo porque no se merece ser intubado, en algún momento se habló de que los pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID eran intubados todos. Imagínense lo que pasaba con un paciente bronquiolar que tenía sospecha y que debía ser intubado. Eso se discutió mucho y por eso es que nosotros en nuestro hospital se decidió tratar de, a pesar de que pudiese haber alguna aerosolización, tener en cuenta que tomar y estudiar cuánto era la dispersión que podíamos generar, entonces se decidió que sí íbamos a usar el alto flujo, por la mínima dispersión que tenía y porque era una de las herramientas que más conocíamos. Entonces, lo que recomiendan es, así como en ventilación mecánica o en lo que sea, siempre todos los papers, todos recomiendan usar lo que conoce. Si yo a ustedes les digo tienen que usar alto flujo y no usaron alto flujo nunca, seguramente van a cometer errores, porque es algo que encima del COVID tienen que empezar a usar algo nuevo. Entonces, nosotros que ya conocíamos la oxigenación por alto flujo, conocíamos cómo colocarla, solamente teníamos que cuidar o tomar en cuenta la dispersión que esto generaba. ¿Se entiende? Por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Obviamente que nosotros, cada vez que manipulamos o cada vez que tenemos que acomodar y demás, debemos apagar el equipo para evitar la dispersión, ¿verdad? Y como decía Guillermo, el criterio es igual para los pacientes pediátricos o adultos. Primero, yo en general, antes de COVID, siempre les decía, primero, el kinesiólogo o el terapeuta respiratorio siempre se debe
Se debe preguntar si es necesario que nosotros pongamos nuestras manos o hagamos una intervención con ese paciente, si nosotros vamos a poder ayudar a ese paciente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros, si vemos que ponemos un alto flujo, le preguntamos al enfermero que está adentro, ¿está con COVID positivo? ¿Está bien? ¿Está estable? No hay secreciones en la vía aérea, no le hace falta tomar una muestra, el paciente está estable, ¿para qué vamos a entrar? Entonces siempre nosotros a la hora de intervenir con un paciente nos debemos preguntar si es necesario que nosotros entremos a ver ese paciente. Entonces siempre es fundamental eso, no trabajar como máquinas, no desperdiciar insumos, tratar de ser más clínicos. Siempre en pediatría nosotros nos manejamos a través de la clínica. Quizás en un adulto uno le pregunta cómo se encuentra, José, bien, perfecto, y te lo dice. En pediatría no, siempre es clínico, o le preguntamos al padre cómo se encuentra, cómo lo ve, y así tratar de minimizar las entradas para ver este tipo de pacientes.